este miércoles, ya 29 de mayo. Escuchen Gladys en Éxitos y hasta las 3. Gracias por su compañía, por estar ahí, por sus mensajes. Y bueno, vamos de una vez con la entrevista contemplada, la primera para esta segunda hora. Recordando también que nos pueden escuchar además por vías digitales como el canal de YouTube Mundo UR, por ahí nos ubican, nos pueden escuchar y también nos pueden ver. Estoy saludando en este momento. Y la otra opción es bajar la app de Mundo UR en el celular, que es la plataforma digital del Grupo Uno Radio, para que también por ahí puedan disfrutar el contenido de Éxitos y el resto de las radios del grupo. Arroba Circuito de Éxitos tanto en X como en Instagram, arroba Rodríguez Gladys en X, arroba Rodríguez-Gladys en Instagram, en Threads, en TikTok, Gladys.Rodríguez R. Vamos con... Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y aquí se podría como que titular de la siguiente manera: entre conflictos vivimos, nacionales e internacionales. Y el que vamos a revisar hoy con el periodista colombiano Néstor Rosanía, analista de medios, especialista en conflictos armados, es el del Sahara Occidental y qué papel juegan, por ejemplo, Marruecos y España. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido, Néstor. Buenas tardes, un saludo y gracias por la invitación. A ti, gracias por estar con nosotros para entender este conflicto de Sahara Occidental y Marruecos. A ver, de hecho tengo acá esta nota de National Geographic que dice: hace más de 40 años que dejó de ser la provincia número 53 de España, pero el incierto futuro del Sahara Occidental y de sus gentes continúa despertando una especial emoción en el país por encima de ideologías políticas e intereses económicos. Se fue parte de lo que narró Tomás Barbulo en el libro La historia prohibida del Sahara español. A ver, explícanos, ponnos en contexto, por favor. Vale, un contexto rápido y es el siguiente. En 1885, Europa, los europeos, cogieron África y se la dividieron como si fuera un ponqué. Entonces cada uno iba cogiendo el pedazo que más le gustaba, donde había más recursos, y sin preguntarle a los africanos se repartieron toda África, y esos fueron los procesos de colonización. España solo cogió dos pedacitos, cogió lo que hoy se llama el Sahara Occidental, que es el país que está debajo de Marruecos, y Guinea Ecuatorial. Eso quedó así, se lo repartieron, sacaron todo y eso eran las fincas de los europeos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los europeos se quedan sin plata, están quebrados, sin ejércitos, y comienza un proceso de descolonización, de devolver esos territorios. Finalmente ya los habían explotado, ya les salía más caro tenerlos que lo que les producía, y viene toda una ola de independencias en África. Por eso, mientras para nosotros Bolívar y la independencia fue hace 200 años, los próceres de la independencia africanos fueron de hace poquito, de hace 60, 70 años. Entonces, comienzan a devolver los territorios y Naciones Unidas crea un protocolo de cómo tienen que devolver esos territorios. Entonces, Francia devuelve los que tenía, todos los países devuelven, y el que seguía en la lista era España, que tenía que volver al Sahara Occidental. ¿Qué hace España? En lugar de devolver el territorio a los que estaban ahí, que era, y había una metodología para hacerlo, España llama a los vecinos, al norte a Marruecos, al sur a Mauritania, y crea lo que se llamaron los acuerdos tripartitos de Madrid, que es lo siguiente: les dice, yo les entrego de la mitad para el norte lo coge Marruecos, de la mitad para el sur lo coge Mauritania, y ustedes cogen eso, y en contraprestación yo me quedo con, que es lo más importante ahí donde está la plata, es la transnacional pesquera y de fosfato que hay en el Atlántico. Y se repartieron eso sin consultarle nunca a los que vivían ahí. Entonces Franco muere, los españoles se van de ahí y eso termina obviamente en una guerra, porque los que estaban ahí dijeron, pero si el territorio es nuestro, no cumplieron la resolución de Naciones Unidas, violan la resolución de Naciones Unidas, y los vecinos nos invadieron, así como Rusia hoy invade a Ucrania. Entonces, ¿qué pasó? A los 3 años Mauritania se va, y cuando se va, finalmente Marruecos los invade 100%. Ahora, Marruecos lo que hace es lo siguiente. Se van a una guerra de 1975 al 91, y en el 91 Marruecos llama a Naciones Unidas y dice, bueno, hagamos la paz y terminemos esta guerra tan larga. Entonces Naciones Unidas propone esto: hagamos un referéndum y le preguntamos a la gente de aquí qué quiere, si tener su propio país o ser una región autónoma de Marruecos, ¿no? Como una provincia, un departamento ahí de Marruecos. Como obviamente todo el mundo iba a votar que quería tener su propio país, entonces Marruecos va donde su antiguo colonizador Francia y le dice: Francia, si usted me bloquea hacer ese referéndum con el derecho al veto, el mismo que hoy usa Estados Unidos con los palestinos, el derecho al veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues usted se gana, ¿no?, digamos, contratos transnacionales que del fosfato y la pesca y negocios que hay aquí en el Atlántico. Obviamente Francia
acepta el negocio, bloquea desde el 91, ya vamos en el 2024, y Naciones Unidas tenía que hacer eso en 6 meses, y hasta crearon una organización de Naciones Unidas, se llama la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental. Conclusión, nunca lo hicieron, estamos en el 2024 y la gente está esperando que hagan eso. Wow. Pero por el lado militar, lo que hace Marruecos es lo siguiente, para que los amigos oyentes lo vean. Ahí en sus celulares. Ustedes ponen muro Sahara Occidental y les van a aparecer las fotos. Marruecos se construye el muro militar más grande del mundo. Eso tiene 2.700 kilómetros de distancia. Es como si atravesara toda Colombia, toda Venezuela, desde Quito, más o menos. Ujú. Así de largo es. Y a eso parten el país por la mitad. Y claro, Marruecos que coge de la mitad hacia el mar, porque pues ahí está la plata, y saca a los que estaban ahí, los que vivían ahí, los sacaron casi que un muro de Berlín y los pasaron para el lado del desierto. En el lado del desierto realmente es que no hay nada, no hay gas, no hay petróleo, no hay nada. En la plata está hacia el lado del mar. Y para asegurarse que los que vivían ahí no se les fueran a volver a sus antiguos territorios, le clavaron a eso 8 millones de minas antipersonales y enterraron a la gente en el desierto. Wow. Lo más arbitrario. Entonces, Wow. Argelia, el país de al lado, viendo toda la catástrofe ya en términos humanitarios, porque salen 250.000 personas huyendo y quedan tirados en el desierto. Entonces dice, yo tengo un pueblo chiquito que se llama Tindú, Ujú. pues yo les presto el espacio, ponen unas carpas ahí, no son nomás del desierto, y mientras se soluciona el problema. ¿De cuánta gente Pues ya estamos vamos por hablando ahí 40 que años. hay de refugiados? Más o menos, ¿de cuánto se No calcula? se escuchó. En los Bueno, refugiados que están en yo esa acabo zona. yo acabo de llegar de allá y tengo un dato actualizadísimo. Ujú. 178, en este momento, porque hay muchos que ya se fueron por Europa, 178.000 refugiados hay en este momento ahí. O sea, hay Dios. 178.000 personas sentadas esperando a que se solucione este conflicto. Ahora, ¿por qué este conflicto para ustedes, digamos, para nosotros, en general en América Latina, nunca hemos escuchado esto? Ujú. Por una sencilla razón, porque no hay muertos. Como no hay muertos, no salen en televisión. No es como Palestina, que todos sabemos del conflicto palestino-israelí, porque todos los días salen en televisión, por todo lo que está pasando. Pero como allá hace más de 30 años no hay muertos, pues sencillamente los reflectores ya no volvieron a apuntar allá y eso ya, entre comillas, quedó así. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y para terminarte el contexto, pues el riesgo es que hay una generación de chicos que han crecido en los campamentos y que se preguntan, porque yo vivo en la pobreza, ¿no? En un campo de refugiados, Argelia es el que les da el desayuno, el almuerzo y la comida, depende de la cooperación internacional, viven ahí y ellos dicen, si nosotros tuviéramos el país completo, Ujú. viviríamos como Emiratos o como Qatar o como Bahrein, porque somos poquitos y tenemos muchos recursos. Y les doy este dato, ya cuantificaron más o menos cuántos que se ganan ahí entre esas multinacionales con la plata del Mediterráneo, del Atlántico. Más o menos pasa por 1.000 millones de euros. Entonces ellos dicen, con 1.000 millones de euros, 250.000 o 500.000 que fueran, pues vivirían como reyes, pero viven hoy en la pobreza absoluta. Entonces, para concluir, pues América Latina lentamente ha ido reconociendo al Sáhara Occidental. Eso es un tema que está en Naciones Unidas. Ujú. Y Naciones Unidas, al igual que ahorita con Israel, ¿no? Saca resoluciones, etcétera, etcétera, pero sencillamente lo que vemos es que el sistema internacional no está funcionando y los países violan la ley, pasan por encima de las Naciones Unidas, por encima de los derechos humanos y pues aquí estamos. Ese es un gran contexto del Pero conflicto del Sáhara excelente Occidental. contexto, Néstor, para aquellos que están recién sumándose. Es Néstor Rosanía, periodista colombiano, analista de medios, especialista en conflictos armados y justamente hablando hoy de este conflicto que muchos desconocen del Sahara Occidental, que tiene muchísimo tiempo, lo que ha sido también, la posición de Marruecos y en definitiva la ONU, además, bueno, desde hace muchísimo tiempo corriendo la arruga, ¿no? Se podría decir, porque Sahara Occidental sigue en una lista de territorios dependientes y su población sufriendo, incluso como refugiados sin tener ni siquiera pues el concepto de Estado y lo que eso puede implicar además en el ejercicio de derechos y también deberes, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuál sería la solución y hacia dónde está apuntando también Naciones Unidas y los países que están incluso ahí aprovechando de las riquezas que tiene ese territorio del planeta? Claro, mira que esa ha sido una gran pregunta y pongamos un poquito en contexto el papel de Naciones Unidas, porque uno ve lo que pasa en Rafah, todo lo que está pasando y la pregunta que se hace la humanidad y Naciones Unidas, ¿qué? ¿Y por qué no para eso y por qué no hace nada? Entonces, que es la gran pregunta que uno siempre siente.
Entonces, la respuesta es lo siguiente, para darle contexto a nuestros oyentes. Naciones Unidas está compuesta por 193 países. Esos países conforman diferentes consejos, como hagan de cuenta grupos temáticos, y uno de esos se llama el Consejo de Seguridad, que es el más importante. Ese está compuesto por 15 miembros, de los cuales 10 son rotativos y 5 son de carácter permanente. Entonces, esos 5 que no se mueven de ahí, que siempre están, son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quiere decir Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, y uno que es muy grande, por ser tan grande y poderoso, llegó ahí, que es China. Entonces, esos 5 tienen algo que se llama el derecho al veto. Entonces, ¿qué es el derecho al veto? Que si ellos no están de acuerdo con una resolución que saque el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, sencillamente la resolución se cae y no va. Entonces, en español, si 192 dicen que sí y uno de esos 5 dice que no, sencillamente la resolución no pasa. Entonces, ¿qué hicieron esos 5? Convirtieron ese derecho al veto en un cheque en blanco con el que van haciendo negocios por el mundo. Entonces, es como, ¿qué tienes tú para que me des? Y si me interesa y puedo sacar negocios de ahí, yo tengo este derecho al veto y te favorezco o te perjudico en las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que estamos viendo que hace Estados Unidos con su alianza con Israel? Y en este caso, el Sahara Occidental es lo que hace Francia con los saharauis. Entonces, tristemente, uno, y digamos, yo me formé profesionalmente como abogado y uno le enseñan en la universidad toda la teoría del derecho y tal, y cuando uno va a ver, esto realmente son temas de negocios entre los ricos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que han dicho los saharauis? Si esto funcionara en derecho, el deber ser era que España tenía que cumplir la resolución de Naciones Unidas y haberles entregado. Y si fuera en derecho, se debería haber ejecutado el referéndum, porque Naciones Unidas obliga a que se haga ese referéndum, pero con el derecho al veto, vuelve y juega, bloquean eso. Entonces, lo triste de esto es que terminan, ejemplo, pues en Palestina y todo esto que hemos visto en diferentes conflictos del mundo, han terminado, pues, ante la inoperancia, ineficacia y negocios de Naciones Unidas, terminan y esto termina explotando en guerras. Y eso es lo peligroso, que hay una generación de pelados que crecen en la pobreza y pues ojalá no, pero si eso puede también escalarse y ser un nuevo conflicto en el norte de Obvio. África. Esa es una de las preocupaciones. Y que quieran rescatar un territorio que, pues, por supuesto, les pertenece. Estuviste, como dices, haciendo cobertura. ¿Qué viste en el terreno? ¿Cuál es tu percepción y que puedas además compartir con nosotros? Creo que 3 cosas grandes. Lo primero, pues decirles, ¿no?, las dificultades de un campo de refugiados. Les doy este dato. De mayo ahorita, ya este es el último pedacito que hay extranjeros, cierran los campamentos de refugiados y vuelve gente, extranjeros vuelven más o menos hasta septiembre, octubre, porque la temperatura ahorita va a llegar a los 52 grados, más o Dios. menos. Para calculen cómo será vivir, ¿no?, a Ujú. eso. Y en diciembre, principios de enero, la temperatura en la noche fácilmente está cayendo 5 o 7 grados bajo cero. Entonces, las condiciones de vida son muy duras, de un extremo calor a extremo frío, y pues vivir con las condiciones del agua, ¿no? Porque sencillamente, ¿no? No hay agua, está en la mitad del desierto del Sahara. Entonces, les doy una anécdota. Para bañarse, por ejemplo, solo hay 3 cubetas o 2 cubetas al día de agua, y con eso te tienes que bandear, casi pues no te haces un baño como normal acá, sino es un poquito y ya, porque el agua es muy limitada, ¿no?, y en la mitad del desierto. Lo segundo grande es decirles, es un pueblo muy pacífico, ¿no?, como que nuestra versión, tristemente, en América Latina y en América en general, del mundo árabe está muy satanizada, está como la versión de casi que todos los árabes, ¿no?, tienen un Mm. turbante en la cabeza, barba y un fusil, ¿no? Así como los colombianos nos dicen que no, el chiste eterno por los colombianos es Pablo Escobar y la cocaína. Y pues aquí en Colombia trabajamos y hacemos muchas cosas, o sea, los Pablo Así es. Escobar fue una cosa mínima Sí. frente a la realidad de un pueblo como el colombiano. Eso pasa con los árabes, entonces los tienen satanizadísimos de que son perversos, Violento. peligrosísimos, y les cuento que los árabes son más parecidos a los latinoamericanos de lo que se puedan imaginar. Son hospitalarios como nosotros, les gusta el buen humor, están haciendo chistes, te sirven y te dan doble plato de comida, ¿sabes? Como muy esa hospitalidad del A pesar de las venezolano, del circunstancias, ¿ah? colombiano. Que podrías, imagínate, esperar Claro, todo lo contrario, ¿no? Que sean tan hospitalarios. claro, pero en general hay gente resentida y hablando de Claro. guerra, no, es la gente que les gusta el baile muchísimo, les gusta acá en Colombia les decimos las tajadas fritas, ¿no? Creo que en Venezuela también, el plátano frito. Sí, plátano frito. Comen mucho plátano frito. Claro, cuando uno llega allá y uno estoy al otro lado del mundo, estos son musulmanes, etcétera, etcétera, y comen hasta cosas que pueden ser parecidas. Entonces, eso también es interesante
de satanizar el mundo de Medio Oriente, que lo tenemos, ¿no?, casi que en una versión de Hollywood, ¿no?, como muy 11 de septiembre, los árabes terroristas y tal. Y también se sataniza la religión, ¿no?, como el Islam. Acá en Colombia se habla, ¿no?, y lo satanizan mucho, el Islam, y todos del Islam son Radicales, terroristas, y el extremistas. Estado Islámico, etcétera. Mm. Ellos dicen una cosa que es lo mismo que uno podría decir acá, pero es que en todas las religiones hay gente buena y mala. Les pongo un ejemplo. Aquí los paramilitares rozaban el rosario y al otro día capitaban gente. La guerrilla tuvo una guerrillera muy famosa, Karina, que le cortó la cabeza a los policías y jugaron fútbol con la cabeza a los policías, y andaba con un escapulario y la Virgen María en el pecho. Entonces, Increíble. una cosa es la religión, otra son las personas, ¿no? Entonces, no Definitivamente. porque alguien comenta algo, que es que toda la religión, es que les doy un número. En el Islam creen 1.300 millones de personas. Imagínense, es como, ¿no?, como satanizar a 1.300 por lo que hace un grupo, ¿no?, reducido, pues eso es una cosa que no va. Ujú. Y lo Pero, tercero, que esto ujú, también es interesante, el papel de la mujer en esa comunidad. Vuelve y juega. Uno no podría decir todo el mundo árabe es igual o todo el mundo musulmán es igual, porque recuerden que árabe hace relaciones al territorio y lo musulmán hace relaciones a la religión del Islam, aunque también se tiene a confundir en América Latina, mundo árabe y mundo musulmán. Entonces, no todo árabe es musulmán, hay árabes que son cristianos católicos, como los sí. palestinos, no todos los palestinos son musulmanes, Ujú. hay árabes que creen en diferentes religiones, y no todo musulmán es árabe, porque por ejemplo, ¿dónde hay más musulmanes en el mundo? En Indonesia, que es por ahí una isla en el Pacífico, y musulmanes hay en Canadá, en Venezuela, en Argentina, en todo lado hay musulmanes, como en todo lado hay cristianos. Entonces, Ujú. el mundo musulmán es la religión, el mundo árabe es solo el pedazo territorial físico, ¿no?, de Egipto a Irán, digamos, y de Turquía a Yemen. Ese cuadrado es el mundo árabe. Bueno, realmente es desde Marruecos, pero el Medio Oriente sería el pedazo anterior que les acabo de decir. Entonces, El para papel de la decirles mujer. que no todo es igual, que el papel de la mujer no en todos los lados es igual. Ejemplo, en Afganistán es terrible con los talibán, donde tienen a la mujer ahí sí apedreada, humillada, golpeada, etcétera. Pero el papel de la mujer en este lado, donde están los saharauis, es una mujer que estudia, chicas que se preparan en las universidades europeas, que manejan el dinero, manejan el carro, el coche, en fin, o sea, es una mujer muy autónoma y Ujú. muy respetada dentro de la sociedad, tiene participación política y tal. Entonces, para resumirte, yo creo que cuando uno va a los territorios, lo más importante es que sale de esa estigmatización o prejuicios que uno puede tener en la cabeza y se da cuenta que la realidad puede ser muy diferente a lo que uno previamente tiene en su cabeza. Sí, definitivamente. Y no sabes cuánto te agradezco esta conversación, además esta clase que nos has dado. Néstor Rosanía es periodista colombiano, es analista de medios, es especialista en conflictos armados y compartiendo además lo que ha sido su propia experiencia justamente en el terreno, ¿no? En el territorio del Sahara y hablando y poniendo muy bien en contexto este conflicto que tiene muchísimo tiempo, el conflicto de Sahara Occidental y bueno, lo que ha sido además la respuesta de países como Marruecos, España, la misma Organización de Naciones Unidas, Francia y así un largo etcétera que no termina de solucionarse y que ha generado pues miles de refugiados, quienes están viviendo en unas condiciones extremas, incluso de clima, y así pues una cantidad de consecuencias que no se terminan de resolver. Te agradezco muchísimo que yo creo que nos ubicaste a todos muy bien dentro de ese conflicto, ese drama, que muchos desconocen incluso, como bien dices tú, porque ahí se generan terribles consecuencias, no muertos o como se conocen otros conflictos como el de Ucrania o el de la Franja de Gaza, que sí se reseñan constantemente y de lo cual la gente tiene más información. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado, Néstor. A ti muchísimas gracias, y si me permite cerrar con una información. Yo viajo, y para los amigos en general en Estados Unidos y en América Latina, yo llevo en diciembre, voy con un grupo de personas que les interese, digamos, no hay ningún requisito especial, que sean periodistas ni nada, gente que le interese, que a conocer nuevos mundos. Salimos, nos vamos a encontrar en Barcelona y los voy a llevar a los campos de refugiados saharauis para que esto que acabamos de hablar, la gente que le gusta esto, conocer África, etcétera, etcétera, puedan conocerlo ustedes de manera directa. Entonces, si quieren me pueden seguir por mi Instagram, es Néstor_Rosanía, Ujú. y me buscan, me escriben por el interno y nos vamos para África. Ojalá te Genial, animes. genial. Gracias una vez más. Cuídate mucho. Feliz tarde. Vamos entonces a hacer una pausa y en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.